del Departamento de Estudios Históricos y Sociales. Hoy es una ocasión muy especial para nosotros y para la Universidad Torcuato de Itela, eh, celebrando el libro que acaba de salir recientemente, eh, El rugby, escrito por nuestro actual director del departamento, Andrés Reggiani, junto con Alan Costa. Eh, y tenemos el honor de tener nada menos que a Hugo Porta, una verdadera leyenda del rugby argentino y el rugby mundial, participando de este evento. Es un gran honor, una gran alegría que esté con nosotros. Eh, Afortunadamente, en los últimos tiempos hemos tenido presencias de deportistas muy encumbrados en distintos eventos que se han realizado en esta universidad. Julio Ricardo Villa, campeón mundial con Argentina en el 78. Pupi Zanetti, capitán de la selección argentina de fútbol también durante muchos años. Este año eh, tuvimos a Luis Escola, famoso equipo de básquet de la campeón olímpico. Y hoy, bueno, nada menos que a Hugo Porta. Así que es realmente un privilegio y un gran honor que podamos compartir la salida de este libro de Andrés y Alan con Hugo. Así que muchísimas gracias por tu presencia. Van a hablar a continuación los dos autores, eh, hablando de distintos aspectos del libro. Después va a hablar Hugo Porta y posteriormente se va a abrir para algunas preguntas. Así que les agradezco nuevamente y los dejo con los autores. Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, gracias Klaus. Vamos a empezar ante todo con los agradecimientos. Este libro fue, como siempre decimos, ¿no? Un trabajo colectivo, además de todo el trabajo de investigación, los encuentros bueno, en primer lugar con Hugo Porta, con otro jugador, con Eliseo Branca, que no pudo, creo que no pudo venir Eliseo, este, bueno, está acá Jorge Búsico, periodista de La Nación, gran conocedor del rugby, que nos dio su tiempo, compartió, ¿no? Todas las cosas que conoce, que ha venido escribiendo durante mucho tiempo sobre el rugby. Nicanor González del Solar, a quien entrevisté por primera vez, también nos dio una larga entrevista en su oficina en San Isidro, también compartiendo muchos recuerdos con tanto tiempo en el rugby, él, ¿no? Ezequiel Fernández Mores, que está por llegar, creo, en algún momento, otro periodista, conocedor, gran fanático del deporte. Eh, bueno, amigos, acá hay algunos compañeros de mi viejo Club Citas, ¿no? Que están ahí. Está mi hermano por ahí también, que jugó conmigo. Eh, los asistentes de investigación que colaboraron en todo el trabajo de relevamiento de archivos acá en el país, Ariana Leusi y Lucho Cervera. Lucho, ¿estás por ahí? Allá estás, Lucho, de Lucho Cervera. Bueno, muchas personas más que colaboraron en charlas informales, en el mejor espíritu de los terceros tiempos. A ellos un gran agradecimiento y a Hugo, por supuesto, en particular, y a ustedes por venir hoy a hablar un poquito de otras cosas, así de temas quizás menos sombríos a los que nos tiene acostumbrado la política en el mundo y en nuestro país, ¿no? Bueno, Alan, no sé si querés agregar. No, también lo mismo, agradecer también a la familia que tanto nos apoyó, ¿Mm? fundamental. Y bueno, ¿querés arrancar con el libro? ¿Para explicar un poquito? Sí, bueno, en primer lugar, un poco cómo comenzó todo esto, la curiosidad, el interés tiene que ver con, obviamente, trayectorias personales. Los dos jugamos en lugares diferentes y jugamos en épocas diferentes. Yo soy de la época en que ¿no? El símbolo era Hugo Porta. Alan jugó en la época de Agustín Pichot. Son dos, ¿no? Dos figuras, dos imágenes muy diferentes del rugby en Argentina, ¿no? Em, cuando hablábamos o comentábamos con alguien que teníamos un proyecto de libro, estábamos escribiendo un libro, enseguida la primera pregunta era, ¿van a hablar del crimen de Villa Gesell? Enseguida, yo lo voy a hablar primero, ¿no? Sobre todo personas que por ahí no estaban directamente vinculadas al mundo del rugby, enseguida la primera pregunta era esa, ¿no?
Sí y no, el proyecto empezó antes. El primer artículo en desarrollo económico en 2018, es decir, mucho antes de esta tragedia, pero claramente el crimen de Villa Gesell le dio un lugar diferente al rugby. Como decimos con Alan, nunca se habló tanto y tan mal del rugby en Argentina, ¿no? Sí, así arrancamos. Y bueno, y entonces así arrancamos y la introducción justamente arranca con ese episodio, ¿no? Sí. Aún así, fue muy curioso cómo nos conocimos para empezar el libro, porque ambos ya estábamos investigando de antemano en diferentes bibliotecas y yo he hecho una pequeña tesina sobre los últimos 30 años del rugby. Andrés ya había publicado un pequeño escrito, unos papers. ¿Y se escucha bien? Bueno, genial. Eh, y bueno, y se dio la casualidad que en marzo del 22 yo estaba en la Universidad de San Andrés preguntando por unos archivos, porque esa universidad tiene la casualidad que tiene todo el estándar y le había llegado una nueva documentación nueva y me habían avisado y fui. Y me comentó uno de los bibliotecólogos, me dijo, mirá, la semana pasada vi una persona que preguntó lo mismo que vos, que, ¿querés que te pase el mail? Y bueno, pasámelo, a ver. Y bueno, le mandé el mail, Andrés respondió, nos juntamos acá en la Ditela, estuvimos charlando un rato, y la idea era juntarnos y pasarnos fuentes, porque había muy poca información sobre el tema. Entonces, en la mitad de año, Andrés me dice, a mediados del 2022, me dijo, no, con todo lo que tenemos, con todo lo que charlamos, tenemos que hacer un libro. Y bueno, y ahí Así nos empezamos. sentamos a laburar, porque era de tener todo en el aire, era bajarlo a papel, y la verdad que era difícil, bastante complicado. Todo el inicio también, qué contar, cómo avanzar, fue todo charlas que teníamos por WhatsApp, por suerte no era que nos contarnos tan seguido, pero nos daba la posibilidad de darnos datos, buscar más material que estamos buscando, ¿no? Transmitirnos información sobre lo que estamos haciendo cada uno. El Drive era bárbaro porque nos mandábamos los archivos, y que con eso pudimos trabajar bastante bien y de a dos, que es fundamental. Uno se olvida a veces que uno en las carreras de historia o las humanísticas, uno es muy individual y ahí trabajar de a dos es muy importante, porque uno puede ver datos que el otro no ve y al mismo tiempo puede debatir, compartir información y ideas que el otro país no ve. Y eso fue muy importante para el trabajo. Sí, los fines de semana, digo, Ni nuestras hablar. familias, otra vez te vas a ajustar todo el sábado, ¿no? Y sí, hemos trabajado horas, muchas horas en estas reuniones y donde, bueno, primero discutir las fuentes, cómo encarar el tema, Sí, y después la escritura, ¿no? O sea, son dos personas. Esto fue todo un desafío para ambos, sobre todo sí. porque, digamos, hay una diferencia de edad importante, por lo tanto, mañas y Sí. estilos Estilos de, muy distintos, de ¿no? escritura Y muy era distintos. como trabajar un poco como escribo como Andrés, Sí, Andrés sí, escribe un sí, poquito como escribe sí, Alan, entonces sí, era sí, bueno. sí, sí. Así nos fuimos Eh, transformando. sí, sí, muchas correcciones. Muchas, Bueno. muchísimas. Pero quizá la pregunta que muchos se están haciendo ya es, bueno, ¿por qué un libro? ¿No? ¿Por qué otro libro? No es que haya muchos, ¿no? Pero ¿por qué un libro sobre el rugby? En primer lugar, para aquellos que no han visto el libro, ¿no? Es un libro, es la historia, una historia social y política, si tuviéramos que describirlo un poco más, una historia social y política del rugby en Argentina. No es una historia global del rugby, sino una historia del rugby en Argentina y su inserción social y vínculos con la política. El libro cubre un periodo bastante extenso, incluso, de hecho que nosotros queríamos terminarlo antes, pero siglo XXI nos pidió que siguiéramos un poco más para ver un poco dónde estaba el rugby un poquito más cercanos a nosotros, es decir, que arranca con, Sí, ¿no? arranca con los primeros años, los primeros ingleses que venían a Argentina a trabajar y termina con el Mundial, el cuarto Mundial en 1999. Sí, es decir, de la década de 1870, los primeros Ujú. partidos entre empresas inglesas, hasta el cuarto mundial, el Mundial de Gales, ¿no? El libro tiene una estructura cronológica, que esto facilita un poco la lectura, sobre todo para muchos que no conocen la historia. La historia del rugby en Argentina es muy antigua, ¿no? Es una historia compartida, juntos prácticamente con el fútbol aparecen los dos y después se va a ir bifurcando, ¿no? Entonces, bueno, el capítulo 1, Sí, sobre los primeros, ¿no? sí, los primeros años del rugby, esa época donde estaba mezclado el rugby y el fútbol, no está muy claro qué deporte se jugaba. Después los primeros clubes que se fundan, las primeras
equipos que surgen, cómo se van surgiendo, que esa tradición inglesa es muy fuerte y cómo lentamente la población local va a ir adoptándolo, de a poco, muy de a poco, Sí, al rugby y sí, cómo logra después dar ese salto en la década del 20. sí, hay un fenómeno, por un lado, de la importación, la escuela inglesa, en el Mm. rugby argentino, ¿estás de acuerdo, Hugo? Digamos, hay tres influencias fuertes: la inglesa por ser los maestros, la francesa por la revolución que causa en la forma de jugar, y la relación con Sudáfrica, que pasa un poco por otro lado también, ¿no? Más una cuestión más política, ¿no? Digo, vamos a eso, ¿no? Sí, bueno, primero agradecerles la invitación y poder participar de celebrar el tener un libro crítico y y que permite conocer la historia del rugby argentino y su evolución. No solo en el libro se habla en parte del juego, pero se habla de todo lo que está alrededor del juego, ¿no? Eh, Así que bueno, agradezco la invitación. Siempre que me toca charlar, eh, lo hago con la esperanza de que al final de la charla todos salgamos enriquecidos y con algún conocimiento más del que tenemos en este momento. Eh, no estoy muy acostumbrado a hablar en ámbitos académicos. Seguramente voy a traer la cancha, porque cuando hablo desde la cancha me siento un poco más seguro, ¿no? Porque en una cancha de rugby tuve grandísimas emociones, alegrías, pero también viví muchas tristezas y muchas frustraciones como parte como parte de la educación que el rugby me dio. Así que en una cancha de rugby lo descubrí a Hugo, supe de sus limitaciones, supe de sus talentos, fui inmensamente feliz. Siempre digo que yo soy hijo único, mi padre se llamaba Hugo y yo era Huguito durante la semana y el único momento en el que era Hugo y mi viejo pasaba a ser Huguito era durante los fines de semana. Este, Así que el rugby me permitió eso. No quiero hablar exclusivamente de mí, pero puedo contarles qué pienso de este juego, de este bendito juego que por suerte elegí practicar naciendo en un club que no era tradicional del rugby, en un club que era polideportivo, un club que representé y que jugué, no sé, jugué al waterpolo, jugué al vóley para el club, jugué al básquet, jugué al tenis. Y afortunadamente, a los 14 años, por una frustración del tenis, salí de la cancha llorando y le dije a mi viejo, al tenis no juego nunca más. Y mis amigos estaban jugando al rugby y ese fue el inicio de mi carrera deportiva, digamos, ¿no? Bueno, contá tu experiencia con el fútbol primero. Esa te iba a entrar, sí. No, bueno, fui a un colegio, al Colegio La Salle de Florida. En el Colegio La Salle de Florida vivíamos dentro del colegio y los curas nos hacían jugar al fútbol y al hermano director eh, le resultaba bien el fútbol porque atraía a los chicos a venir a escuchar misa y los desafiaba para que nos ganaran a nosotros si podían. Les hacía un partido contra el equipo del colegio. Así que al fútbol jugué todo el tiempo, jugué en la calle, jugué en la General Paz cuando era angosta. Y ahí me vieron jugar al fútbol y me propusieron jugar para un equipo que era Platense, porque yo vivía acá cerca de la cancha de Platense, que no estaba ahí en ese momento. Eh,
jugué un partido, porque mi padre, con tal de que no jugara al rugby, me llevó a jugar un partido, y jugué un partido de perro con otro nombre paraplatense, en la cancha de Atlanta. Pero mi vínculo con el fútbol es de toda la vida y ya más adelante, cuando estaba jugando al rugby seriamente, yo jugaba los sábados al rugby y los domingos me iba a jugar al fútbol a una quinta en Tortuguitas, tenía la gente de Adidas y me hacía como la ilusión que era un jugador profesional, porque me daban el canasto con la ropa, me masajeaban, jugaba con los que habían sido mis ídolos en mi juventud, he jugado con, no sé, con Artime, con Onega, con Madurga, con jugadores que para mí eran súper ídolos, y estando entrenado para jugar al rugby, me vieron jugar a algunos equipos de primera y bueno, concretamente tuve una propuesta para ir a jugar a Boca. Pero bueno, ya estaba encaminado con el rugby, creo que no me equivoqué porque disfruté mucho y fui inmensamente feliz, ¿no? Perdón que interrumpa ahí, pero yo doy fe que hubo un gran jugador de fútbol. ¿Alguna vez te vi jugar en una playa uruguaya un partido organizado con exjugadores de fútbol? Mm. Y creo que fue el mejor jugador de la cancha Sí. acá al lado mío. Hay otros testigos, Juan José Muchico también, ha jugado con vos Ah, en Banco sí, Nación, claro, él jugó en sí, en Banco el club, Nación, ¿no? sí, Entonces, así es. No, bueno, el rugby me permitió entender que es un equipo. Eh, Ustedes saben que en el rugby es primordial el acordar con los entrenadores, o al menos yo lo siento de esa manera, acordar con los entrenadores cuáles son los objetivos que uno se propone y cuál es la manera de llegar hacia esos objetivos, ¿no? Porque en definitiva yo lo que le digo a los jóvenes hoy, que importa mucho más el camino que llegar al objetivo, porque cuando tengan mi edad no se van a acordar del objetivo, sino que se van a acordar de todo lo que pasó y todo lo que hicieron para llegar. Entonces, digamos, mi mensaje, y mi mensaje no desde Hugo Porta ahora, sino desde el abuelo Hugo, como me dicen mis nietos, es que la vida hay que vivirla con intensidad, porque nos queda corta. Cuando cumplan 72 años, van a ver que la vida les empieza a quedar corta. Entonces, este, eso que tenemos todos nosotros y que los chicos hay que inculcárselo, somos propietarios de nuestro tiempo y el tiempo que se va no vuelve. Entonces, hay que saber usarlo. Y es un mensaje también para darle a los jugadores de rugby, porque en la cancha hay que saber manejar los tiempos. Yo creo en el rugby que respeta al ser humano. Yo creo en el rugby donde gana el más inteligente y no el más fuerte. Yo creo en el rugby que crea o que produce personas con pensamiento propio. Hace poco, cuando fue el Mundial, muchos de mis amigos me decían qué extraordinario el entrenador sudafricano, que tiene una luz y cuando cobran un penal, prende la luz roja y el jugador sabe que tiene que patear a los postes, o prende la luz verde y sabe que tiene que patear al touch. Y mi respuesta era, para mí es la antítesis del deporte, porque si realmente uno tiene que obedecer una orden, es la frustración total, ¿no? Entonces, creo que hoy en este tiempo de la inmediatez es importante decirle a los jóvenes que el camino a recorrer es lo que va a quedar. Yo siempre digo que yo soy el hijo de un señor que vendía canillas con un paquete. Empezó así la empresa. Eh, ¿Quién me iba a decir que yo iba a ser embajador en Sudáfrica? ¿Quién me iba a decir que yo iba a jugar al rugby en la primera del club? ¿Quién me iba a decir que yo iba a ser el capitán de los Pumas? Bueno, fue un camino recorrido, ¿no? Así que mi mensaje, digamos, es ese, es que
Hay que disfrutar de la vida, vivirla intensamente y a través del juego, porque el rugby no es más que un juego. Como dice Scaloni, que lo escuché el otro día, se puede ganar o perder, pero al otro día sale el sol igual y hay que ir a trabajar o hay que ir a estudiar, ¿no? Entonces, el rugby que yo conozco es ese. Conozco poco de este rugby espectáculo, de este rugby de competencia extrema, de este rugby tan físico, que creo que como consecuencia de eso pasan cosas fuera de la cancha, que no son casualidad, porque el otro día leí una frase que el comportamiento de un individuo no es casualidad, es fruto de la educación, es fruto de lo que uno ha aprendido, ¿no? Entonces, el rugby argentino tiene la particularidad de tener muchísimos clubes de rugby. Tal vez sea el país, no sé si es el país que tiene más clubes de rugby, pero debe estar cerca. Y en los clubes de rugby se aprende a respetar, se aprende la cultura del club, uno tiene la posibilidad de elegirlo al club. Así como los padres eligen el colegio para los chicos por su propuesta académica, por cómo se los trata a los chicos, también eligen el club, o el chico mismo elige el club, o lo elige por los colores o por los valores del club. Entonces, eso es lo que hay que defender, hacerles entender que uno es jugador de rugby las 24 horas del día. Yo soy de banco y soy de banco siempre. Acá, en la Ditela, allá en el sur, como me tocó esta semana, ayer volví de Catriel, allá cerca de Neuquén, porque fuimos con la fundación a- a otorgar unos premios por un concurso que organizamos a organizaciones que trabajan desde el deporte con una mira hacia lo social, ¿no? Y no de rugby, sino de todos los deportes. Una de las cosas que siempre digo es que el rugby ha pagado un precio por creerse el único deporte que transmitía valores. Y los valores están en el deporte, no en el rugby. Los valores también están en el vóley, están en el básquet, están en el fútbol. Los valores son los que transmiten los maestros y los maestros es lo que no tenemos que perder. Hoy en el rugby, que es un rugby tan mediático, tan estudiado, donde cada movimiento está estudiado, cada movimiento de ataque, cada movimiento de defensa está totalmente estructurado, no le permitimos al jugador expresarse. Hay muchos médicos especialistas y pocos médicos clínicos. Hay pocos tipos que conozcan el juego y le digan al chico, bueno, mira, ahí está la cancha, es toda para vos. Corré por todos lados y estate lo más cerca de la pelota que puedas. Hoy al jugador se le dice, se lo limita, se le dice, vos podés correr por acá y no te tenés que correr de esta línea. O al jugador, no sé, se patea la pelota para que la tenga al contrario, porque lo más importante hoy dicen que es la defensa, cuando el objetivo de jugar al rugby es jugar con la pelota en la mano, ¿no? Entonces, hay una evolución del juego, no sé hasta dónde va a llegar, pero lo importante es no perder la esencia. Y eso es por lo que hay que luchar. Y en la Argentina especialmente hay que luchar para que no se mueran los clubes de rugby. Porque hay una falacia también que dice que el rugby profesional va a bajar los recursos que el rugby amateur necesita. Resulta que el rugby profesional, si hacemos números, mueve menos dinero que el rugby amateur, porque multipliquen ustedes lo que vale un chico jugando al rugby durante todo el año y la plata que pone el padre y la plata que pone el club, multiplicado por la cantidad de jugadores amateurs que hay en la Argentina. Entonces,
el rugby presenta grandes desafíos, ¿no? Que en Bueno. nuestra época también estaban en menor escala. En el libro se habla mucho o hay un capítulo que habla del tema de haber ido a jugar a Sudáfrica cuando estaban prohibidas las competencias con los sudafricanos por un tema de apartheid. En ese momento la dirigencia nos soltó la mano y dejó que fuéramos los jóvenes los que decidiéramos si íbamos a jugar o no. Habíamos recuperado la democracia, estaba esto de permitir la libertad de elección al ciudadano, y elegimos contra lo que en ese momento pregonaba el gobierno, ir a jugar. Fuimos a jugar, pero tomamos esa decisión los jugadores, con lo cual la dirigencia en ese momento nos abandonó. Pero bueno, lo que son las cosas, ¿no? Y qué ironía que el que capitaneó ese equipo después fue el que estableció las relaciones diplomáticas entre Sudáfrica y la Argentina. Entonces, creo que no nos equivocamos porque tuvimos la oportunidad de tratar a todo el mundo por igual y tal vez contribuyó en algo más que no haber ido, el haber ido a jugar. De hecho, yo siempre cuento una anécdota que cuando presenté mis credenciales como embajador, que las presenté en Ciudad del Cabo, porque el presidente de Klerk estaba en Ciudad del Cabo, y al otro día volé a Johannesburg a verlo a quien era el presidente en las sombras, porque todavía no habían sido las elecciones, que era Mandela. Fue mi primer encuentro personal con el presidente Mandela, y Mandela me recibió en su despacho, alto como era, impecablemente vestido, con una sonrisa increíble, y me dijo: señor Porta, dice, qué honor tenerlo en Sudáfrica de nuevo. Quiero que sepa que de ahora en adelante no hincho más por el equipo, sino que voy a hinchar por los sudafricanos. Con lo cual, de alguna manera el deporte cumplió una función, ¿no? Yo creo que el deporte debe ser un puente entre los pueblos. Y el rugby tenía la grandeza en la época que uno jugaba, donde las comunicaciones no eran tan fluidas como ahora, de permitirle a los jóvenes introducirnos en una cultura diferente, en una cultura nueva, conocer esa cultura y representar nosotros nuestra cultura, que creo que en definitiva es lo que queda del juego, ¿no? Yo con el capitán de los Springboks me escribo cartas, me llamo por teléfono, con Gareth Edwards me hablo por teléfono, con un montón de jugadores que he jugado, mantengo y sigo manteniendo una relación que se extiende a mi familia. Entonces, lo importante es eso, lo importante es el camino recorrido, lo que queda, y ganar o perder, bueno, el sol mañana va a salir igual. Así que bueno, no sé. Gracias, Me Hugo. extiendo charlando, no sé si es lo que esperaban, Sí, bueno, pero bueno, han venido seguramente Han venido acá por vos, no por podremos nosotros, dialogar. ¿no? No, a ver, no nos engañemos. Te estamos usando de marketing acá. Estamos acá por esto. Bueno, totalmente, los temas que vos abordás efectivamente reflejan bien un poco el espíritu del libro en la medida en que, bueno, como decía antes, ustedes se estarán preguntando por qué otro libro sobre el rugby, qué quisimos hacer con el libro, ¿no? Este, mm, bueno, varias cosas. En primer lugar, mostrar una imagen más compleja del rugby de la que surgen, digamos, en estos dos estereotipos, ¿no? Vamos a simplificar un poquito, el rugby elitista, el rugby de chetos, el rugby racista, un poco todo lo que quedó, lo que se puso de manifiesto en las distintas, en las críticas después a los rugbyers o al rugby en general después del crimen de Villa Gesell, de Fernando Báez Sosa, ¿no? Y por otro lado, lo que señalaba Hugo, el rugby, ¿no? El rugby, los valores del rugby, ¿no? Como si otros deportes no tuvieran los valores. Quisimos movernos un poco entre esas dos posturas y ver un poquito, en primer lugar, qué quedó reflejado a partir del crimen de Fernando Báez Sosa.
pero sobre todo ver un poco, o tratar de entender cómo se llegó a eso sin plantearlo explícitamente, es decir, dejar a los lectores que sacaran conclusiones acerca de qué pasó con el rugby en Argentina, cómo empezó, un poco trabajar con la categoría el cambio. Es decir, el rugby no ha sido siempre lo mismo, ha mantenido, por supuesto, una identidad. En primer lugar, en todo caso, la forma de la pelota, ¿no? Eso no ha cambiado. El reglamento ha cambiado bastante, el sistema de puntuación también, ¿no? Bastante. Pero también ha cambiado la iniciación social del rugby, ¿no? Es decir, por un lado está ¿no? su impronta inglesa, su criollización, que es bastante temprana, en el sentido de que después de la Primera Guerra Mundial, vos lo mostrás bien en buena parte de tu investigación, el rugby los apellidos, en los equipos comienzan a abundar apellidos italianos y apellidos españoles. Los apellidos ingleses siguen estando en los clubes tradicionales, tu Sí, Belgrano, sí. VA, Buenos Aires, Lomas. Lomas, pero en los equipos nuevos van surgiendo ya camadas con ¿no? con esos acentos ¿no? italianos, españoles. El periodista francés Jean Lacouture, en una cita que tenemos en la introducción, ¿no? Definió al rugby argentino como un italiano que habla español y sueña con ser inglés, ¿no? Lacouture, un buen observador, un biógrafo de Gaulle, ¿no? Y en ese sentido, bueno, él escribió a fines de los años 40, cuando vinieron por primera vez los franceses a la Argentina, la selección en el 49 y en el 54, así la época de Perón, y captó eso, ¿no? Jugadores ¿no? Con nombres y apellidos italianos, hablaban español, y tenían todavía una serie, ¿no? En primer lugar, el deporte todavía se hablaba del sport, ¿no? O rugby fútbol, todavía se usaba mucho ese concepto en Argentina. Y por supuesto, hasta ese momento, hasta que llegan los franceses en el 49, todos los vínculos deportivos internacionales que habían tenido los rugby argentinos eran con equipos ingleses, equipos universitarios ingleses, ¿no? Sobre todo Oxford Cambridge, ¿no? Que fue el equipo que más vino, es un equipo universitario. Entonces, bueno, ese vínculo especial con el imperio, ¿no? Bueno, Sudáfrica, ¿no? El primer seleccionado sudafricano viene en el 32, Argentina, que es una especie de segundo seleccionado de los Springboks. Hay un vínculo fuerte con ese mundo del imperio británico. Después vendrían los irlandeses en el 52, poco después del fallecimiento de Eva Perón, y ya en la década del 70 las giras a Escocia o Irlanda, etcétera, ¿no? Entonces la idea era un poco revisar estos prejuicios, ¿no? Estos estereotipos del rugby, em, arraigar el rugby en los contextos sociales y políticos en el que se está jugando, ¿no? Y el libro está ordenado cronológicamente en 5 capítulos con periodos diferentes, y dentro de esos periodos buscamos temas o ejes que nos parecían muy importantes para definir lo que era un jugador y por qué se jugaba. Lo importante también de estos ejes es que cuando puedan leer el libro, algunos ejes se desarrollan en profundidad, pero después cuando pasa el segundo capítulo, por ahí cambiamos el análisis al social. ¿Por qué? Porque es muy difícil darle continuidad a algunos ejes de investigación. Las temáticas cambian en cada capítulo, pero la idea es darle un tiempo cronológico a todo el libro, darle un contexto de paso del tiempo, cómo cambia el rugby, cómo cambian los jugadores, cómo cambia la sociedad dentro del periodo de todo el siglo XX que pasa el rugby, principalmente. Igual el libro en sí, siempre en todos los capítulos se mantiene varios ejes en común, el más importante es la difusión del rugby en la sociedad argentina. Sí. Es su crecimiento, bueno, en los primeros capítulos la criollización, después podemos decir, esa llegada a las capas medias, esa desilitización, podemos llamar esa palabra si existe o no, pero puede decir llegar a las capas medias. Y principalmente el gran entusiasmo que genera. Sí. Se repite continuamente en todos los periodos que la gente está entusiasmada, que la gente quería jugarlo, y es algo que te llama la atención porque pues, es un deporte de contacto, de bastante violencia, repiten continuamente el entusiasmo para jugarlo, para seguir jugando a pesar de todo. Otro eje importante, bueno, que también trabajamos bastante con Andrés, fue el tema del amateurismo y el profesionalismo. Ya de los primeros años del rugby ya está ese conflicto permanente. Todo el tiempo se nombra, se quejan, hay jugadores que son multados o echados o no les permiten jugar porque se los considera profesionales. ¿Sí?
Y bueno, y el último, y otro eje muy importante, el último que puedo nombrar ahora, es el rugby argentino como en un lugar que está aislado, está en un territorio donde le es esquivo, que le es problema. ¿Por qué? Porque las grandes potencias del deporte están muy lejos, lo cual dificulta su práctica acá en Buenos Aires y Rosario y después en todo el país. Pero todo el continente sudamericano es el continente del fútbol. Así que era difícil para el rugby poder conectarse con llevar, digamos, este deporte progresar este deporte, ¿no? Sí, ahí yo creo que eh, habría que hablar de que el rugby en Argentina tiene una historia épica, ¿no? Heroica, en el sentido de que ha logrado posicionar a ese deporte entre los 8 mejores equipos del mundo, 8 o 10, depende de las épocas, en un continente, en un país futbolero. Es decir, Sí, bueno, creo que ha sido existe una cultura este, local, ¿no? sí, sí, Es como que los argentinos hemos adoptado el juego del rugby como algo nuestro. sí, sí, Pero lo fundamental es lo que comentan ustedes, que el rugby Argentina está en un uso horario complicado complicadísimo, sí. para organizar competencias a nivel internacional. No, yo por eso siempre insisto en que no se debe perder el tema de nuestro rugby local, El rugby de nuestra clubes. cultura. Tenemos que tratar, no sé, en la Argentina un tucumano no juega igual que que juega uno de Buenos Aires y tampoco igual que uno de Córdoba, y esa diversidad hace que el rugby se enriquezca y se juegue cada vez mejor. Aunque hoy parecería, y yo veo a través de la televisión, que los equipos tienden a jugar casi todos de la misma manera. Y para mí eso es imposible, porque los latinos no podemos sentir lo mismo que sienten, no sé, los neozelandeses, los maoríes o los boers sudafricanos. Yo creo que también hay una influencia en la parte geográfica, en los campos de juego. El sudafricano trabaja o juega mucho más con la pelota en la mano, mientras que el neozelandés, como sus campos están siempre embarrados, juega mucho más con la pelota en el suelo. Pero creo que lo fundamental y lo que enriquece al deporte es que cada cual juegue lo que siente, que cada cual se pueda expresar. Nosotros no podemos ser nunca tan fuertes como son los sudafricanos o como son los neozelandeses, pero sin embargo sí podemos jugar como los franceses, ¿no? Con un rugby de improvisación, Sí, con un rugby sí, diferente. sí. Así que creo que hay un rugby argentino, Sí, hay una manera sí. argentina de jugar al rugby, ¿no? Sí, sí. De hecho, citamos en el libro un comentario, un artículo largo de Nicanor González del Solar, que Mm. habla justamente de la idiosincrasia del rugby argentino, ¿no? Y habla Ah, sobre todo el impacto que tiene la influencia francesa y que el nuestro es más cercano a ese rugby latino, ¿no? De claro. hecho, los franceses que captan bien esto, hicieron muchos esfuerzos en los primeros años que vinieron a la Argentina para separarnos del rugby británico. ¿Y qué decían los entrenadores franceses? Ustedes son latinos, tienen que jugar como nosotros. Era una forma de construir capital político para contrarrestar la influencia que tenían obviamente los ingleses a nivel de radio mundial. Una cosa también que creo que nos quedó por mencionar entre los objetivos del libro es rescatar la dimensión lúdica, el placer de jugar, que se pierden los análisis sociológicos o antropológicos. ¿No sé por qué se juega, sobre todo cuando esta elección parte de los primeros años de no sé, la infancia o en la primera adolescencia, ¿no? Porque gusta, porque atrae, porque están los amigos. No, se juega por la libertad que uno puede La sentir en una cancha y por Exacto. cómo uno puede expresarse en una cancha. Yo creo que el poder tomar decisiones y el poder ser uno, Sí. yo decía recién, bueno, parezco Maradona que hablo en tercera persona, pero que yo en la cancha lo descubrí a Hugo. Y la verdad, yo me descubrí en una cancha de rugby. Y a veces, no sé, ahora miro para atrás y digo, hay algunas cosas que he hecho que no sé cómo tuve el valor para hacerlas, pero una de las cosas que se puede hablar con los jóvenes también, cuando se acuerda una manera de jugar,
es hablar de la valentía, porque hay que ser valiente para llevar un plan adelante, hay que ser valiente para no, digamos, no jugar como uno realmente lo siente. Siempre pongo como ejemplo a mi club, nosotros le ganamos a Inglaterra. Bueno, podríamos haber ido a perder por menos con Inglaterra, patear la pelota afuera o tratar de que se arme algún lío para... Y sin embargo dijimos, bueno, sentimos de esta manera, juguemos de esta manera y bueno, conservando los valores y conservando nuestra cultura, el objetivo lo tuvimos, ¿no? Mucho más lindo ganar que perder, pero bueno, nos estaríamos acordando hoy que jugamos contra Inglaterra, eh, por ahí con menos alegría que decir, bueno, le ganamos a los que inventaron la pelota, ¿no? Sí. Em, Otra cosa que estaba pensando también, a raíz sobre todo de toda la polémica que suscitó el asesinato de Fernando Báez Sosa y de hecho cualquier episodio de violencia en el cual está el rugby involucrado, es la pregunta, bueno, ¿quién habla en nombre del rugby o quién habla cuando se habla de rugby? ¿No? A esto me refiero a las múltiples voces, ¿no? Sí, perdón, pero la tragedia de Gesell me hizo acordar a un episodio que generó también una especie de Estigmatización, estigmatización sí. social respecto al rugby, que fue a mediados de 80 el muy sonado caso de la familia Pucho, cuando Alejandro Pucho, que era un jugador muy eh, de mucha trayectoria, muy conocido del CASI, se vio, bueno, se descubrió que estaba involucrado en eso. Y yo tengo un recuerdo respecto al tema de los valores del rugby, que se salió a la palestra, una declaración tuya en referencia a ese episodio, pero aclarando esto que de alguna forma deslizaste recién, ¿no? Tu postura respecto a los valores del rugby, diciendo algo así como que desconfiabas de la gente que hacía una exaltación de los valores exclusivamente del rugby, ¿no? En ese momento. Y eso me lleva un poco, como el libro se centra mucho en, como decían Andrés y Ana al principio, ¿no? Es una historia social y una historia política, justamente, ¿no? Y se mencionó digamos, mucho prejuicio, que había mucha gente pensando que el rugby era solo jugado por los chetos, ¿no? Pero justamente ahí este episodio involucró al CASI, que es de los clubes más chetos, ¿no? Entonces, un poco eh, te- tenía ganas de escucharte hablar de cómo fue eh, esa experiencia jugando para Banco Nación, que en los 70 se destapa como tremendo protagonista de los campeonatos de rugby local, y si vos sentías algún tipo de... eh, sí, de prejuicio o de desprecio por parte de integrantes de los equipos más encumbrados, ¿no? Más pitucos, digamos, del rugby en ese momento. Sí, sí, lo sentíamos, sí, sin lugar a dudas. En mi club, en Banco Nación, en el equipo que ascendió de segunda a primera, jugaban pintores de brocha gorda, jugaban repartidores de diario, jugaban camioneros, jugaban estudiantes y jugaban tipos que estudiaban y trabajaban. Y a veces me pregunto, eh, ¿la gente del rugby habrá sido bueno para la gente del rugby que Banco Nación jugase el rugby que jugaba o habrá sido una sorpresa? Porque para jugar al rugby no se necesita más que un par de botines, unos pantalones cortos y una camiseta. Es un deporte barato, digamos. Pero yo creo que Banco tuvo un extra, que era esta fuerza eh, que nos permitió el jugar bien, pero el tratar de ser aceptados. Nosotros en un principio tuvimos que luchar por eso. Jugábamos y había clubes que no se quedaban a nuestros terceros tiempos, cosas que nos lastimaban y nos dolían, pero el rugby fue un deporte
o es un deporte, no quiero decir que es un deporte, hoy es un deporte popular, pero y creo que uno contribuyó un poco a eso, ¿no? Pero siempre fue un deporte de una clase acomodada, y creo que esta estigmatización del rugby es algo que el rugby se ganó con el tiempo, porque un jugador no hace al rugby. Pucio no hace al rugby. Lo que pasó con Baez Sosa, bueno, en la Argentina creo que hay 45.000 o 60.000 jugadores de rugby, y creo que el rugby ha contribuido durante su historia con gente muy valiosa para la sociedad. Que no se decía este médico que es una eminencia, no se decía el jugador de rugby médico eminencia, no, pero sí se dice a chicos que se han equivocado y que, bueno, que son jugadores de rugby. O sea, no involucremos o no hagamos de una persona una cultura del rugby. Pero yo creo que hay que hacer una introspección y mirarse bien para adentro, pensar cuáles fueron las consecuencias, saber las consecuencias las sabemos, pero pensar por qué ocurrieron y tratar de solucionar estas cosas. Yo creo que pasa mucho por lo lúdico, creo que pasa mucho por esto de inculcar que el rugby no es más que un juego de pelota como es el fútbol o como es el básquetbol, y que hay que desdramatizar este tema de que perder es lo último de lo último, ¿no? Yo puedo dar un ejemplo. Yo fui presidente del club, de mi club, que no es mío, pero es el club para el que he jugado toda mi vida. Y en la oportunidad de lo de Baez Sosa, los reuní a los jugadores jóvenes de mi club, los invité a mi casa. Y le dije, me imagino que nunca me van a poner en una situación como debe estar este pobre presidente del club de Zárate. Y para mi sorpresa, no me dijeron que no. Me dijeron, mirá, nosotros cuando salimos todos juntos y tratamos de defendernos entre nosotros. Y digo, bueno, qué equivocados que están, ¿no? Porque eso no es un espíritu de equipo, no es la vida y la muerte. Entonces, es muy importante el tema de los maestros, es muy importante la gente que está cerca de los chicos, es muy importante dar un mensaje que esto es nada más y nada menos que un deporte y un juego. Y hoy creo que la sociedad eh, debe preguntarse, ¿para qué el deporte? Porque vemos que, no sé, los que juegan al tenis y juegan bien al tenis, a pesar de que hay una red de por medio, están todos rotos, tienen los tobillos. ¿No? Yo soy bastante amigo de Boris Becker, por poco no puede caminar, y es mucho más joven que yo, y se debe haber llevado la mitad de golpe de lo que me llevé yo. Entonces, ¿para qué el deporte? ¿Para qué? Para tener una sociedad que crezca en armonía, para tener gente que tenga pensamiento propio, para tener gente que sea útil a la sociedad, o para tener campeones que vean por televisión los chicos como gladiadores. Yo creo que haciendo deporte de una manera sana, bueno, una comunidad que crece sana y en armonía y en salud, bueno, preguntémonos el Estado cuánto podría estar ahorrando en sistemas de salud, cuánto podría estar ahorrando en muchísimas cosas que tiene que gastar, porque el deporte no está practicado de la manera que comenzó, porque los británicos inventaron el rugby para tener gente en las colonias que tenían repartidas por el mundo, que pudiese pensar de una manera similar, que pudiese trabajar en cualquier tipo de clima. Por eso se jugaba hasta cuando la pelota flotaba. Y creo que debemos rescatar la verdadera esencia de lo que es el deporte, ¿no? Yendo a un capítulo apartado desde el libro
que me interesaba, bueno, la opinión de los autores, pero la tuya también, más centrado en lo político, que a mí me fascinó, la fallida gira de Inglaterra en el año 1973 a la Argentina, que tiene todo un trasfondo político, es el año de la vuelta de Perón, que asume la presidencia nuevamente, y como corolario bueno, esa fallida visita, la visita de un país, del equipo de un país de la órbita soviética, es Rumania, ¿no? A mí me cautivó mucho ese capítulo, me acordaba de ese partido, pero el hecho de que termina viniendo un equipo de un país latino, pero Sí. que además en ese momento, bueno, tenía uno de los mandatarios más, de los cuales más se hablaba de la órbita soviética era Ceausescu, ¿no? Que bueno, Crueles, después, además. ¿eh? Más De los crueles. más crueles, pero en ese momento era como, por el mundo occidental, visto Sí. como uno de los que más desafiaba el orden soviético, ¿no? Y tuvo hasta una visita al Palacio de Buckingham, recibido por la reina, Sí, ¿no? de vuelta, ¿no? Sí. Pero un poco, y si no me equivoco, ya estabas en los Pumas cuando fue esa visita, sí. Sí, sí, estaban los Pumas, eran muy jovencitos. Iba empezando, claro. Cuando uno es joven quiere jugar contra los mejores, ¿no? Y piensa que eh, deporte y política deben correr en forma paralela eh, y evidentemente, por más que uno no lo quiera, siempre hay una influencia, ¿no? Porque uno es ciudadano de un país y debe a veces respetar las normas. Por supuesto que me hubiese gustado que Inglaterra viniese a la Argentina. Esto no quita que me haya divertido mucho jugando contra los rumanos, que me recuerdo que parecían más ciclistas que jugadores de rugby. Pero también la dirigencia debe tomar el timón y la responsabilidad en esto, ¿no? Porque pienso que todos debemos cumplir nuestro rol. Los jugadores jugando, los dirigentes llevando las instituciones por donde deben ir. Pero te vuelvo a repetir, yo creo que el deporte es un vínculo entre países. Yo creo que en la medida que se pueda jugar con la diversidad de países, más allá de su posición política, tarde o temprano se produce un acercamiento. Así que frustrado porque no vinieron los ingleses, pero bueno, contento de haber jugado con los romanos, ¿no? Klaus, déjame que yo vuelva un poco a tu pregunta, porque creo que es uno de los episodios de color. El libro tiene narra varias situaciones por ahí desconocidas, ¿no? O poco conocidas, y aparte, digo, de hecho, cuando encontramos los trasfondos de esa historia, inclusive nosotros nos sorprendimos mucho, ¿no? Em, el año 73 empieza mal para el rugby, empieza con una intervención del gobierno militar, de la NUCE, porque la UAR no desautoriza una gira del San Isidro Club a Rhodesia del Sur, que tenía un gobierno de minoría blanca, ¿no? Argentina tiene una posición internacional de embargo, de boicot, ¿no? Contra las relaciones deportivas. Después va a pasar lo mismo con Sudáfrica. Em, y la UAR no desautoriza esa gira y el gobierno la interviene, es decir, suspende su autonomía, ¿no? Como institución, sí, como sociedad, ¿no? Autónoma, le coloca un interventor y genera, es la única intervención, ¿no? Que sufre la UAR, ni siquiera el peronismo la llegó a intervenir, ¿no? Hubo un conflicto con el club universitario, pero la UAR mantuvo su autonomía. Eso abrió este, un escenario de conflicto que se resolvió luego de que la UAR decidiera judicializar, ¿no? Es decir, llevar a la justicia la intervención, y ahí el gobierno dio marcha atrás. Pero generó ya una primera división dentro del rugby, ¿no? Inclusive dentro del mundo del rugby, porque el interventor es una persona que viene del rugby. Había sido dirigente de Mar del Plata, del rugby de Mar del Plata, y había jugado, de hecho, en Belgrano Athletic. Eso es en el mes de marzo. En agosto, perdón, debía llegar el equipo de los ingleses, los Lions, una visita ya, una gira programada hacía varios años antes, y unos 40 días antes de que llegara el equipo inglés, la UAR recibe un telegrama
del Rugby Football Union, que es la unión de rugby inglesa, diciendo que se cancelaba la cita porque jugadores y directivos ingleses habían recibido cartas amenazando su seguridad. Aparentemente eran cartas amenazándolos con secuestros. La Unión de Rugby Inglesa consulta con el Foreign Office y con la embajada y le sugieren cancelar la gira, perdón, no venir a Buenos Aires. Esto produce un estallido de cólera en la UAR. Las razones que alegaban los ingleses es que además de la incertidumbre que generaron estas cartas que recibieron los jugadores y directivos ingleses, que habían sido enviadas aparentemente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC. Esto aparece enmarcado en un contexto político en el cual varios empresarios británicos habían sido secuestrados entre fines del 72 y principios del 73, grandes compañías, ¿no? British Tobacco, una aseguradora, etc. Y acá entonces viene un poco la nota de color. El presidente de la UAR, Cáceres, y el presidente de la subcomisión de giras, Tosi, se van a Londres, ninguno habla inglés. Se van a Londres y yo estaba consultando las minutas del Rugby Football Union en Twickenham, en el estadio Twickenham hay un pequeño archivo sobre la historia del rugby, con las actas, ¿no? del Rugby Football Union. Y las minutas dicen que los funcionarios argentinos llegaron sin aviso, unannounced. Se aparecen así y no hablan inglés además, ¿no? Entonces, bueno, no hay reunión posible. Los argentinos están furiosos, ¿por qué? Porque la cancelación de la gira les estropea la temporada internacional. Y la temporada internacional es el principal ingreso a la Guardia en cuanto a recaudación, porque es a donde va la gente a ver los partidos y paga la entrada. Partidos del campeonato local solamente se paga la final y el Seven, pero los partidos internacionales son la principal fuente de recaudación. Era el único equipo internacional que venía en ese momento. Los rumanos, de alguna manera, compensaron un poquito. Fue menos gente, los rumanos, obviamente. Entonces, bueno, finalmente se hace una segunda reunión, los ingleses buscan un intérprete y no se resuelve la cosa. Los argentinos quieren que se levante ¿no? que cambien la decisión. Eso fracasa, se ofrecen a compensar algo de los gastos. Los argentinos dicen que no, vuelven a Buenos Aires, la UAR hace una reunión de clubes y todos los clubes están en contra de cualquier tipo de arreglo con los ingleses. Es decir, que se rompe la relación con una institución con la cual históricamente se había tenido una relación muy estrecha. De hecho, Argentina es algo así como la UAR es miembro ¿no? del International Rugby Board, ¿no? O sea, como decir, una FIFA del rugby, desde 1910. No vota, pero, digamos, está ahí, nos tienen en cuenta, nos mandan la información, nos avisan cuando cambia el reglamento. Es decir, formamos parte de una especie, ¿no? de una suerte de colonia olvidada, como diría Andrew Graham Young, ¿no? Bueno, la reacción argentina de los clubes, ¿cuál es? Embargo contra las relaciones deportivas con Inglaterra. Ningún club argentino puede ir a jugar a Inglaterra. Todos votan por unanimidad, ¿no? Prohibición de viajar a Inglaterra, cualquier club argentino, de la división que sea. Bueno, los ingleses hablan de embargo, han embargado las relaciones, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ver cómo se produce el vínculo. Yo creo que es en Londres. Los rumanos ven la posibilidad de venir, ¿no? Aparte, ofrecen venir con todos los gastos y alcaldes. Hay que decir que el rugby en Rumania es un deporte de Estado. Lo juegan policías y militares. ¿Sí? Entonces, cuando cae el comunismo en Rumania, el rugby rumano se cae como deporte, pierde su capacidad para competir internacionalmente. Bueno, la situación se resuelve recién a fin de año, ¿no? Y se reanudan las relaciones. Los argentinos cobramos un poco algo, ¿no? Para compensar los gastos que se habían invertido para la realización de la gira, pero además, en el interín, un periodista del Buenos Aires Herald, Eric Vai, escribe un artículo criticando a la FARC, criticando el hecho de que se habían enviado cartas amenazándolos, diciendo, bueno, ¿qué quiere esta gente, no? Quiere ensuciar la imagen del rugby, quieren ensuciar la imagen de Argentina en el mundo. De hecho, un diario británico ya está diciendo hay que trasladar la sede del Mundial de Fútbol 78 a otro país, porque Argentina ya no ofrece las garantías para que se juegue un campeonato de esa magnitud. El periodista que escribe este artículo, cuando sale de la redacción un día después, es cruzado por un miembro de la FARC, que le entrega un papel, dice, ¿no? Que el periodista no puede guardar, donde le explica en el papel por qué se habían enviado las cartas de amenaza. Porque el rugby era un deporte oligarca jugado por extranjeros. Entonces va y después escribe otra nota en el Herald respondiéndole a este tipo, diciendo, bueno,
Evidentemente la persona no sabe nada de rugby. En Argentina ya hay muy pocos extranjeros que juegan y muy pocos oligarcas. La mayoría, ¿no?, de los jugadores son de extracción local. Y dice, probablemente habría que invitar a otro país, podría ser Rumania, es decir, que haya escuchado algo con el cual esta gente no tendría ningún problema, porque era un país comunista, ¿no? Bueno, ahí se cierra el episodio, una nota de color. Y quedó, bueno, pero quedó como un momento, ¿no?, de tensión con, bueno, nada, con la patria del rugby, ¿no? Con ¿no?, Y con los rumanos funcionaba lo deportivo, lo social no funcionaba porque estaban controlados y no nos Exacto, dejaban a salir. ningún lado, claro. No No los hablaban podíamos aparte. llevar a ningún lado, no los podíamos Sí, invitar sí, a sí, ningún lado. sí, sí, sí. Y de hecho, cuando vamos a Inglaterra, que empatamos con Inglaterra, recordame si fue en el 78, fue en el 78 o Inglaterra, 77. 78. El 78. Y Inglaterra viene en el 81. En los recién. partidos que jugamos, no en Londres, en los pueblos, había manifestaciones y tiraban panfletos en contra de los jugadores argentinos, ¿no? Como diciéndoles a la gente que no se acercaran porque éramos peligrosos o que tuvieran cuidado, que tuvieran cuidado con sus hijas. Sí. Así que El mismo Nicanor en una si uno entrevista. quería conocer a alguien había que trabajar el doble. En Francia. Sí, el mismo Nicanor también habla que en Francia tuvo el mismo problema, que cuando como periodista también veía carteles que le ponían en la puerta. El 82, ¿no? 82. Cuando vamos en 82, Y derechos Branca, humanos, ¿no? y Branca también dice que se bajó a pelearse con esa gente que le manifestaba en la puerta. Y bueno, Primero agradecerles, no me conocen, yo así, hago mi foto. Segundo, agradecerle la invitación a la gente de que me invita a estos lugares. Siempre se aprende. No, le agradezco, pero vamos a entregar. Gracias, de verdad. de Chao, corazón. hasta luego, gracias. Vamos. Chao, Gracias, Chino, a los chicos de Cita. Para que cierro con lo de... ¿Qué quería? Espera, Y bueno, como acaba de decir Andrés, todo ese trabajo, toda esa historia que contó, tiene un gran trabajo de archivo. Trabajamos, la verdad, buscando mucha información. Fuimos a bibliotecas, fuimos a varias bibliotecas privadas, varios clubes. Logramos también, bueno, Andrés pudo viajar a Twickenham y pudo ver los archivos. Y bueno, la verdad es que el libro tiene una gran cantidad de notas porque cada nota es una fuente, es un trabajo hecho por detrás que fue muy duro y largo. Y buscar noticias, pelearnos con los bibliotecarios que no nos dejaban ver algunas materiales, otros materiales no sabían que lo tenían, los tenían guardados en una caja, puedo ver la caja, déjame ver, hablo con mi jefe, estaban ahí en la duda y al final pudimos ver, pero bueno, entre los dos íbamos pasando data de dónde podíamos buscarnos y a qué hora iba el bibliotecario buena onda que nos dejaba ver material. Fue fundamental porque... No llegamos a llevarle factura ni nada de eso, No. ni media luna, ¿no? Pero tuvimos suerte, ¿no? No, y aparte quería mencionar también el tema de los vínculos epistolares con gente de afuera, historiadores y en algunos casos jugadores que compartieron cartas con nosotros, ¿no? El tema de esta visita de Inglaterra que se canceló, el dato me lo pasa Tony Collins, que es el historiador del rugby inglés, ¿no? Él me pasa la primera, me la ubica, ¿no? El conflicto me lo ubica en términos de, bueno, de fecha, entonces yo puedo ahí empezar a buscar en la prensa argentina y después cuando voy a Twickenham, las minutas correspondientes a ese episodio, ¿no? Por lo tanto, digamos, dentro de los agradecimientos están también varios historiadores sudafricanos, ingleses, franceses también, algún irlandés, algún galés asimismo, porque eso fue lindo, ¿no? Un poco confirmando lo que decís vos, ¿no? Esta especie como ¿no? De hermandad, no quiero decir, no suena mal, pero digo, hay como una especie, ¿no?, de amistad, en la cual enseguida cuando alguien, che, necesito tal dato, uno me preguntaba a ver si fulano de tal, un irlandés había jugado un partido en la gira del 52, digo, necesito saber quién era el medio apertura, ¿no? Porque no lo tengo acá en Irlanda, no lo encontraba. Digo, bueno, y yo casualmente tenía ese gráfico y aparecía del equipo completo, ¿no? Entonces, en ese sentido fue Hablando de reconfortante. agradecimiento, yo quería mencionar algo que debía haber aclarado al comenzar. Estaba anunciada Soana Sí. Sosa, jugadora de Citas,
que desgraciadamente por una cuestión de salud no pudo estar presente y hubiera estado muy bueno tenerla porque el libro también habla del surgimiento del rugby El femenino último en este capítulo, país, exacto. así que Sí. agradecerla a ella y esperar su pronta recuperación. La vamos a invitar, sí. Yo también quería agradecer a Siglo XXI, Raquel, Sofía y Paz, el gran trabajo que hicimos conjuntamente, el gran profesionalismo. El libro quedó muy lindo, nos encantó. Así que el agradecimiento a ustedes por el entusiasmo que demostraron y que eso permitió transformarse en este objeto, ¿no? Así que, Si te gracias. parece, Andrés, podemos abrir a las preguntas. Tenemos creo que hasta las 7 por lo menos acá. Yo después voy a necesitar asistencia técnica porque no tengo ni idea cómo ver la gente que está conectada y las preguntas que nos manden, pero podemos empezar tomando 3 o 4 preguntas de la gente que está acá. Está Ricardo, eh, si querés arrancar con Sí, yo les preguntaría una cosa bastante extraña. ¿Cómo son los tercer tiempo y cómo son las relaciones con el otro equipo en el tercer tiempo? El que pueda contestar esto. ¿Querés que tomemos 2 o 3 más y después? Yo como quiera, sí. Sí. Sí, bueno, felicitaciones por el libro. Primero, yo quería consultarles si para ustedes la falta de una estructura profesional, como quizás la pueden tener un deporte como el fútbol o quizás como la ha llegado a tener el tenis, hizo que el rugby no pueda terminar de afirmarse fuera de la capital, la zona norte y algunos núcleos urbanos del interior, extenderse y quitarse esa imagen de deporte elitista y mostrar la verdadera faceta que todos los que pisamos un club de rugby alguna vez sabemos que es un deporte verdaderamente inclusivo. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás hay una. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio quería felicitarlos por el libro porque me parece que es un gran esfuerzo, tanto en lo académico como en lo archivístico, el relevamiento que hicieron, y me parece súper interesante que hayan escrito un libro en conjunto que parezca un libro escrito con un solo sentido y no sea una compilación de artículos, lo cual es, en este contexto es bastante llamativo. Y que además me parece un aporte que está muy bueno para trabajarlo desde la academia. El deporte me parece que es como una carencia que tenemos desde quizás los programas de historia contemporánea y me parece que es un aporte muy valioso. Y no parece una pregunta hecha por mi mamá, pero quería saber, se nota que trabajan temas muy polémicos. El libro me sorprendió por que va al nudo de temas que son muy polémicos y muy controvertidos. Y me imagino que habrán quedado algunos temas afuera y quería saber si qué temas podían quedar afuera para futuros trabajos. Ligado a eso, quería, perdón, una última pregunta para esta ronda, la voy a tomar de una persona conectada y está ligado a esta última pregunta en parte. Si pueden contar un poco más sobre los archivos y las bibliotecas que consultaron, pregunta Karina. Después renovamos la ronda de preguntas, pero ya tenemos 4, que es bastante Falta para... la última, quizá Que es más puntual. Bueno, en bibliotecas y archivos, principalmente trabajamos en la Biblioteca Nacional. Increíblemente, había más material de lo que figura en Internet. Digamos, tiene una plataforma y cuando te pones a consultar, te pones a hablar con la gente, hay más de lo que figura. Por eso, el que quiere investigar, vaya y pregunte y insístale al bibliotecario porque hay más cantidad de información de la que dice. También trabajamos archivos de clubes, el GEBA, pude ir a GEBA, pudimos ir bueno, aproveché para ir a Belgrano, aprovechamos también para ir a diferentes bibliotecas privadas y también bueno, San Andrés, Reggiani pudo ir a Twickenham, pude ver los archivos de ahí también. ¿Y qué más pudimos ver? Bueno, y diferentes bibliotecas, hay montones de bibliotecas públicas como la de la ciudad también tienen acceso y también tienen mucha información de revistas y material que están guardado que uno lo desconoce porque no son las más comunes.
Una cosa importante con respecto a esto de las fuentes es la perspectiva diferente que nos dio acerca del lugar que tiene cada deporte en distintas épocas. Es decir, a partir de los 70, el espacio que ocupa el fútbol en las publicaciones deportivas es dominante, pero no es así antes. Si uno mira la prensa deportiva, incluyendo y sobre todo, por ejemplo, Mundo Deportivo en la época peronista, digamos, el repertorio deportivo es muy variado, ¿no? Levantamiento de pesas, tenis, básquetbol femenino, es decir, y el rugby, digamos. Y todos los números, o casi todos, hay hay un partido, una cobertura del partido por un columnista que es Ricardo Sousa, del cual no pude encontrar nada. Luego el gráfico lo mismo, con Hugo Mackern, ¿no? Freelance, ¿no? Después va a seguir Nicolás González del Solar. Esto hasta los años 60 es así. No digo que es equilibrado, pero digo el fútbol ocupa un espacio mucho menor y otros deportes, ¿no? Tienen, la verdad, hay cobertura semanal de los partidos. En la década del 70 esto comienza a cambiar. Digamos, el espacio para otros deportes comienza a achicarse, hay cada vez menos para automovilismo, hay cada vez menos para los deportes menos populares, digamos, ¿no? Y el fútbol se extiende. Entonces eso fue una sorpresa para nosotros, que tiene que ver con la investigación, cómo te cambia la perspectiva acerca del lugar que ocupa cada deporte o un deporte en particular en determinado momento. Esto está diciendo algo, ¿no? Las publicaciones sobre rugby específicas tienen, digamos, tienen muy corta duración, ¿no? Rugby. Sí, las revistas, bueno, también en los 70 surgen las revistas más especializadas en cada deporte, también probablemente ya se ha reducido por ese tema. Recién, digamos, a los 90, Test Match. Test Match y y sobre todo Olé, ¿no? Olé. Y Olé, ¿no? Para los mundiales. Pero luego, para mi sorpresa, por ejemplo, el Archivo Nacional. En el Archivo Nacional encontramos todo el material referente a los subsidios del gobierno peronista a los clubes de rugby y a las giras internacionales. Varias giras de equipos internacionales no se podrían haber realizado sin los subsidios del gobierno peronista. En particular, hay 4 giras muy importantes, 3 de ellas sobre todo. Los 2 equipos franceses que vienen en el 49 y el 54, campeón de 5 naciones en el 54, los franceses, y los irlandeses en el 52, pueden venir porque con la devaluación del peso, ¿no? La UAR ya no puede costear el pasaje. Por lo tanto, ¿no? El gobierno le adelanta el costo de los pasajes en avión, que ya son en avión, y que la UAR debe devolver luego con la recaudación al final de la gira, ¿no? Las giras son largas, a veces casi 2 meses. ¿Por qué? Porque hay que jugar muchos partidos para recaudar. Entonces, claro, ¿quién puede hacer una gira larga? Y jugadores, o bien que son profesionales, y si no, jugadores amateurs, pero que no pueden entrenar y prepararse para competir, ¿no? Jugar 3 partidos a la semana, que en Sí, algunos sí, casos cada ocurre. 3-4 días, contra Sí, no, equipos provinciales principalmente o Sí, combinados. sí. Serían Pero digamos, bueno, y el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene material de la Embajada de Sudáfrica acerca de los partidos, ¿no? La delegación argentina, que está presente, que va en el 80, en el 82 y en el 84, ¿no? Así que ahí también inclusive, por el lado diplomático, hay, sobre todo porque el embajador en el 84 es el tío de uno de los jugadores de los Pumas, no me acuerdo, que venía de Old Georgian, ¿no? Ah, Bueno, digamos, hay una relación de parentesco. Oliva Day. Oliva Day es tío de uno de los jugadores de los Pumas, no me acuerdo quién. Y por lo tanto, bueno, es como la gira se convierte en una cuestión de Estado, ¿no? Le da mucha importancia a la presencia de los jugadores argentinos. me intrigaba la pregunta de Ricardo del tercer tiempo, porque justamente deslizaste que en los ¿Toca a mí? primeros ¿El tiempos tercer Banco tiempo? Nación no era admitido a eso. Depende de quién gana. No, yo creo que los que jugamos al rugby o la gente que juega al rugby o los clubes de rugby lo que nuclean es gente que viene a jugar al rugby. O sea que el principal objetivo es jugar al rugby, tratar de jugar cada vez mejor. Creo que es una cuestión de educación el que le toca ser local, ser el anfitrión y recibir al rival y agasajarlo, porque en definitiva lo que hay que resaltar es que si no vienen los rivales no podemos jugar, solos no podemos jugar al rugby. Entonces es una manera también de agradecer al que viene a jugar con nosotros, ¿no? Creo que por ahí pasa más allá del conocimiento, de las amistades que uno puede hacer en el tercer tiempo. Otra de las cosas que también es para recalcar es que generalmente
quien juega de buena fe es una buena persona. No existe esto del tipo que es bárbaro para el tercer tiempo y en la cancha te patea la cabeza. O sea, es una cuestión, la educación se tiene que ver en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, pienso que esta tradición del tercer tiempo, yo abogo porque siga, aunque sé que hoy con todos los compromisos que tienen, por ejemplo, me parece que ya en los partidos internacionales no hay tercer tiempo. Cuando antes, durante las giras, en todos los partidos había tercer tiempo y se compartía con el rival. Yo con respecto a tu pregunta del profesionalismo, yo no conozco nada del profesionalismo. Sí conozco lo del amateurismo, sí conozco lo de lo beneficioso que es el deporte de conjunto. Creo que el rugby hasta hace poco no tenía un volumen que pudiera justificar lo profesional. Y después, yo creo en el rugby para muchos, no para pocos. El rugby profesional es un rugby para pocos, es un rugby para dotados, es un rugby para atletas, mientras que el juego del rugby que uno jugó o cómo se inició el juego del rugby es porque había lugar para todos. Había lugar para los flacos, había lugar para los altos, para los gordos, y todos podían cumplir una función, ¿no? Así que no sé, habrá que esperar y ver qué pasa con las estructuras profesionales que hoy el rugby ya tiene y están encaminadas, ¿no? Klaus, quiero decir algo respecto a esto. Bueno, en primer lugar, digamos, acá tengo el título de una nota, ¿no? El cual vos, creo que es el test match del gráfico del 98. Nadie escapa al archivo. Ah, bueno, viste, no te os cuidado. Rezo por un rugby nacional y popular, Hugo, escribiste acá. Rezo por un rugby nacional y popular, ahí está. 98, Matías Saldao, de Test Match, el gráfico de Test Match. Se me armó un lío con esa declaración. Tengo otra. Si no te gusta, tengo otra. A ver. Mi parte romántica se despide con unas lágrimas del amateurismo puro. Lo racional festeja porque sabe que para tener resultados en el nivel internacional, con el corazón y la garra ya no alcanza. ¿Ah? Es así un poco, ¿no? Yo no lo admiro a Scioli, pero tendría que aplicarle la receta de Scioli. Uno va evolucionando y cambia de pensamiento. Ahí hay otro comentario que vale la pena. No, bueno, en la introducción hacemos la pregunta: ¿rugby de derecha o de izquierda rugby, no? Bueno, pues, justamente en relación con el tema de Nacional y Popular, se hablaba de los gordos, los altos, ¿no? Bueno, déjenme que les lea, ¿no? Algo que encontré muy interesante, que en relación con justamente con lo que estaba comentando Hugo, ¿no? Lo voy a leer así. Perdón. Déjenmelo, dale. Poco después de la sexta Copa del Mundo del Rugby en Francia en 2007, el filósofo y periodista francés Alain Duhamel aventuró una hipótesis que ubicaba al rugby a la derecha, en razón de sus valores, de lo que hace de él una especie de religión aparte dentro del mundo deportivo, barroca y extravagante. En esta caracterización ocupaba un lugar central la analogía guerrera, escenificada por la batalla viril, en la que 30 gladiadores lanzan todas sus fuerzas a la lucha sin contenerlos sus golpes, sin temor a las narices rotas, las costillas fracturadas, los ojos hinchados. Al contrario, los puntos de las suturas, las cicatrices y los clavos se exponen como trofeos de bravura. El gusto por del castañazo, el espíritu del cuerpo salvaje, la pasión de la proeza, la superación de la voluntad hasta el heroísmo, ningún otro deporte colectivo, sostenía el filósofo, armoniza de semejante forma disciplina y violencia, potencia y aspereza. La réplica de un bloguista, en un blog que se llama Rugby Fu, Rugby Loco, ¿no? Corrió el foco de la discusión al terreno del deporte como factor de integración. Ahí está, ¿no? Para este aficionado anónimo, el rugby es un deporte de izquierda, en el sentido cultural del término. Por sus características mismas, decía, requiere diferentes talentos. Los gordos, los altos, los bajos, los rápidos, los macizos, los ágiles, todos hacen falta en el rugby. ¿Qué escuela, qué club, se preguntaba, no ha jugado con esa sensibilidad polisémica
y no ha utilizado ese eslogan para atraer a los jóvenes. En el line-out hacen falta los altos para saltar y los gordos para alzarlos. En el scrum, los macizos para empujar. En la tercera línea, atletas capaces de correr hacia los 4 costados del campo. En los 3/4, gacelas capaces de superar en velocidad a sus adversarios y jugar al amague. El rugby es donde más se plasma esa pluralidad de capacidades físicas, lo que hace de él un deporte integrador por excelencia. El bloguero también llamaba la atención sobre su singularidad como juego colectivo, mucho más que otros deportes en los que lo colectivo consiste únicamente en pasar la pelota y planificar movimientos, ¿no? Porque en el rugby lo colectivo se traduce en acciones y movimientos que requieren la colaboración de varios jugadores. En el line-out, el jugador lanza la pelota, como en el fútbol, pero otro jugador salta para atraparla sostenido por otros 2, los lifters, ¿no? Que cambian de posición para engañar a la defensa. En el scrum es el acto colectivo por excelencia del rugby, otros 8 jugadores unidos de manera muy compacta que empujan para hacer retroceder al pack adversario, en el que la unión y la coordinación son mucho más importantes que la fuerza. Bueno, eso yo lo sé. El rack, cuando la pelota está en el suelo y uno o más jugadores de cada equipo sobre sus pies se agrupan alrededor de ella, y el maul, cuando el portador de la pelota es sujetado por uno o más oponentes, al mismo tiempo uno o más compañeros del portador de la pelota están asidos a él, son otros tantos ejemplos de movimientos recíprocos, de una pasión y coordinación perfectas de acciones creadas por lo colectivo. En el rugby, el individuo por sí solo no es nada, y no está allí más que para servir a lo colectivo. Es todo menos elitista, ¿no? Y después, bueno, cito una encuesta que se hizo en Francia porque el año pasado, durante el Mundial, la extrema derecha francesa se apropió de un jugador de rugby, de Antoine Dupont, ¿no? Para presentarlo como el símbolo de la identidad francesa, puesto blanco, etc., ¿no? ¿Se escuchó? Sí. Bueno, entonces, tras eso, enseguida los medios dijeron, bueno, ¿cómo? El rugby es de derecha, rugby de izquierda, ¿no? Y la Fundación Socialista Jean Jaurès realizó una encuesta de opinión para ver un poco, ¿no?, dónde se posicionaba la gente según hubiese jugado o fuese simplemente un público espectador, ¿no? Y lo que encontraron es interesante. Si se jugó rugby en general, ¿no?, la persona está a la izquierda, tiene una posición de izquierda, en un sentido de izquierda no comunista, socialista, ¿no? Y efectivamente, hoy el corazón del rugby francés es, ¿no?, el sudoeste de Francia, regiones que históricamente, ya no más, pero que históricamente votaban socialista. Si se trata de un espectador, una persona que jugó hace mucho tiempo, en general el posicionamiento estaba mucho más a la derecha, ¿no? Esto para complejizar un poco las cosas, ¿no? Los franceses son muy adictos a pensar todavía en términos de derecha e izquierda y querían saber si el rugby, dónde se ubicaba el rugby en ese. Es curioso eso porque me parece que algo parecido ocurre en Inglaterra con el voto laborista, o sea, Claro. más bien de izquierda versus el voto conservador, que se refleja en el rugby por el rugby que se juega en el norte de Inglaterra, ¿no? Que es el Rugby League, ¿no? Que es más obrero. De clase obrera, claro. Y mientras que del medio de los Midlands al sur es el rugby nuestro, ¿no? Y creo que ahí hay algo parecido en términos políticos sociales, No, ¿no? pero el rugby ya en Argentina, a fines del siglo XIX, es el rugby de élite, ¿no? Cuando ya el rugby se había bifurcado, en 1895, el que llega acá es el rugby practicado por los universitarios, que eran los que estaban destinados a cumplir tareas como empresarios, o el rugby union, ¿no? La diferencia es que se juega con menos jugadores, se juega 13, no hay pocas acciones estáticas. La idea es, el rugby league es un deporte espectáculo, ¿no?, que sea entretenido y por lo tanto que recaude, y por lo tanto que se suprimen las acciones estáticas, como el scrum, por ejemplo, ¿no? Sí. Podemos volver a la ronda de preguntas. Tenías una, ¿no? Hola Andrés, hola. Gracias, Joaquín. Juan. Alan. No, una pregunta, si se puede responder de manera muy sintética, porque tal vez sea muy largo, pero digo, ¿por qué la Argentina y por qué no hubo, bueno, el desarrollo del rugby en otros países latinoamericanos, tal vez limítrofes? No sé que Uruguay, por ejemplo, tiene buen rugby, pero digo, ¿por qué Argentina? ¿Alguna otra pregunta para esta ronda? Bueno, nada, antes que nada, felicitaciones por el libro. Y tiene que ver particularmente con la experiencia de Hugo como embajador en Sudáfrica. Yo, tengo que confesar, vengo del mundo del fútbol, lamentablemente para papá, que intentó pasarme al lado del rugby, quizás voy a hacer una burrada, quizás también por...
experiencia, pero Mandela muestra en la famosa película Invictus, utilizó un deporte que era generalmente jugado por los blancos para unir a todo un país. Usted, que fue casi un personaje que estuvo dentro de la coyuntura y además un poco amalgamó todo ese proceso en el cual Mandela utiliza el rugby para unir a la sociedad, que generalmente, o sea, la sociedad mayoritaria negra estaba excluida por los blancos. ¿Cómo puede hoy, por ejemplo, la UAR, en el cual tiene ciertos paralelismos hoy, ¿no? Que se ve como que el rugby es un deporte de las élites, ¿cómo podría o qué consejos podría dar a partir de su experiencia y de sus aprendizajes para, bueno, difundir o cambiar esta idea y cómo el rugby podría transformarse de vuelta en cómo podría lavar su cara, vamos a decirlo así, cómo podría volver a transformarse en quizás este amalgamador social que tuvo quizás en los 60, quizás en los 70. Ligado a esa pregunta, pero esta sería para los autores. Tengo una acá de una persona conectada que dice: ¿a qué atribuyen ese interés de la gestión de los primeros gobiernos peronistas de subvencionar un deporte que tenía orígenes más bien elitistas? Un poco ligado a tu pregunta. ¿Una más podemos tomar? ¿Van ustedes o Sí, voy ¿no? yo? ¿Qué? Anda Yo vos. arranco primero que se la hago corta el de por qué la Argentina. No, ahí está mejor. ¿Por qué la Argentina? Y por lo que podemos investigar con Andrés, en la década del 20 hay un crecimiento gigantesco del rugby, se fundan montones de clubes, se incluyen montones de clubes. Es el periodo de más crecimiento hay, y al mismo tiempo se da que hay un crecimiento de las capas medias. Creo que es correcto pensar que el crecimiento de los sectores medios de la Argentina permitió esa difusión en la Argentina. Si para ver el tema de Uruguay y Chile habría que analizarlo específicamente, pero por lo que podemos encontrar en las fuentes, es que las capas medias fueron fundamentales para el rugby. Y la presencia británica, ¿no? O sea, de dos factores, Ya, ¿no? eso ni La hablar, ni influencia de la hablar. comunidad británica y las clases, los colegios. Sí, de cualquier Pero- manera, la Argentina tiene la particularidad de que el de rugby es un deporte de clubes. Ujú. Las escuelas, a diferencia de Inglaterra o de Es más, en la década del 20 hay varias notas desde pedidos de la UAR, de la Unión, en ese momento ya la UAR, se llama la Unión de Rugby del Río de la Plata, que no se practicaba el rugby en los clubes, perdón, en los colegios, casi no se jugaba. Y se empieza a fomentar en algunos colegios que se juegue, empiezan a crear los primeros torneos intercolegiales que más no tuvieron tanto éxito como habrían querido. Pero bueno, regalan entradas. también regalaban entradas. A los colegios regalé entradas para cuando fue la gira de Sudáfrica y la gira inglesa del 32 y del 36. Se regalaban entradas en los colegios para que fomentara un poco el deporte. Obviamente los días que había menos gente. No, bueno, con respecto a la pregunta de Mandela y su relación con el deporte, lo importante sería que los políticos tomen nota de las actitudes de Mandela, y seguramente las cosas andarían mejor. Pero no hay duda de que el rugby el deporte en general, es una actividad que permite vincular a las personas que están desarrollando la actividad. Y en el juego del rugby, que es un juego de conjunto, es lo que te dije antes, hay que acordar estrategias, las estrategias se acuerdan entre entrenadores y jugadores y las reglas están completamente claras para todos, ¿no? Yo creo que está dando vueltas por ahí un videíto de Castellani donde él habla del milagro del deporte argentino y hace hincapié en que el milagro del deporte argentino son los clubes. El milagro del deporte argentino es la dedicación de la gente en los clubes para, cuando no hay recursos, producir los recursos necesarios para el desarrollo del juego. Perdón, es Castellani el jugador de voleibol. Sí, Daniel, exactamente, Daniel el jugador de voleibol, sí. Sí, él dice que en el vóley, cuando no hay plata para las camisetas, los padres enseguida se organizan o el club se organiza. Y en el rugby, si vos te fijás, toda la parte formativa es una parte de voluntariado y es un trabajo que se hace en los clubes.
que lo que no hay que perder, ¿no? Y Mandela, una personalidad de la historia con una inteligencia superior, podríamos decir, se dio cuenta del poder que tenía esa actividad para poder poner a todo el pueblo sudafricano detrás de un proyecto. Mandela, cuando sale de la cárcel, sale con un discurso de trinchera, un discurso fuerte, y él hace un viaje a Inglaterra, y cuando vuelve de Inglaterra cambia su discurso y se da cuenta que si no le da participación a los blancos, no puede darle a su gente lo que necesita, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el deporte jugó un rol muy importante, y la Copa del Mundo en Sudáfrica, la Copa del Mundo de rugby fue algo muy, muy importante para el país. Claro, claro, sí. El peronismo, ¿no? Sí. Sí, eso puede. A ver. Bueno, no pasa. A ver, ahí. Ahí está. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes del libro, no todas, un poco el rugby en el contexto político, partidos a los cuales concurren, ¿no? El presidente Alvear, Perón, Onganía, Lanusse, ¿no? Con respecto al peronismo, el peronismo apoya todos los deportes. En ese sentido, yo ahí no encontramos nada específico del rugby. En todo caso, la sorpresa fue digamos, en primer lugar, la ausencia de referencias negativas. Por lo menos en la prensa peronista no encontramos referencias a un deporte extranjerizante, en todo caso de ingleses, pero no con una connotación negativa. En todo caso, la sorpresa viene por el lado de cómo después la UAR olvida todo eso, ¿no? Es decir, en el momento cuando la Comisión 49, que es la comisión, ¿no?, de desperonización del deporte, ¿no?, investiga las relaciones entre las distintas asociaciones deportivas y la Confederación Argentina del Deporte, ¿no?, que era la que el peronismo, una de las instancias que el peronismo utilizó para intentar regular la vida deportiva, cosa que fracasó, ¿no? No hubo una tal cosa como estatización del deporte. Lo que encontramos es que la UAR en el descargo dice: nosotros nunca recibimos ningún tipo de apoyo del Estado, ¿no? Entonces, olvidando, ¿no?, los aportes, los subsidios que permitieron traer a ingleses e irlandeses, y además los subsidios a clubes, ¿sí? Clubes como Pucará, Olivos, recibieron subsidios para, ¿no?, el mejoramiento de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, digamos, forma parte de esa, ¿no?, esa memoria corta, ¿no?, incompleta, que reaparece, si puedo, ¿no? Hay también una cita en ese sentido muy, muy ilustrativa, ¿no? Acerca de la relación entre, un poco también para reforzar el hecho de que esta idea del elitismo existe, ¿no? Es que no era una cosa inventada, ¿no? La Nación es un poco la voz oficiosa de la Unión Argentina de Rugby. La Argentina de Rugby en general no tiene un canal de expresión público permanente, ¿no? Pero muchas veces se expresa a través del diario de la Nación. Y dice en una de las columnas del año 66, ¿no? La UAR es la entidad más barata del deporte argentino porque nunca le pidió nada al gobierno. Porque el deporte argentino, salvo esta curiosa excepción, y otras poquísimas tan extrañas como esta, es decir, el rugby, parece sufrir de la incurable epidemia de los altisonantes palabras vacías. Los Pumas descubrieron, esto después del viaje a Sudáfrica, de la gira a Sudáfrica, del 65, ¿no? Los Pumas descubrieron el valor del silencio, de la fe y de la humildad. El país podría tener una deuda con ellos si ellos fuesen capaces de ser deudores del país. Los Pumas solo se deben a sí mismos y a su conmovedora pasión por el rugby. Crónica les contesta: es la hora justa de la popularización del rugby, dice en el 65. A ella no deben temerle los dirigentes, el pueblo dignifica lo que toca. Y el rugby se ha portado ahora tan a lo pueblo que ese triunfo de la gira a Sudáfrica del 65 deben aprovecharlo sus dirigentes para emprender la tarea de divulgación que arrime gente no solo a los partidos, sino también a su práctica activa.
Este es el sentido que adquiere este arribo triunfal a materializarse mañana en Ezeiza, justo antes de la llegada del regreso de los Pumas a Buenos Aires, ¿no? Un arribo rutilante al que darán escorta los pibes de la quinta división del rugby criollo. Doble fila de honor de los cachorros, a los Pumas, consagrados que traen de Sudáfrica un mapa con la exacta ubicación del deporte definitivamente acriollado en el mundo. Habrá bandas de música y habrá mucha gente. Pueblo con su medalla de aplauso, ahora que por amateurismo se rechazan las que prometía el Consejo Deliberante porteño. El Consejo Deliberante porteño quería entregarle medallas a los jugadores, a los Pumas, cuando regresaban. La UAR dijo, nosotros no jugamos por medallas. Y no se recibieron las medallas. Entonces, digo un diploma. Le digo un diplomista. Sí. Bueno, digo. Digamos, de algún lugar vienen ¿no? Obviamente los clichés, ¿no? Y los estereotipos, ¿no? Hay algunas cosas. Pero bueno, nuevamente, pero esto nos retrotrae a lo que decíamos al comienzo. ¿Quién habla, no? Sí, ¿cuáles son las voces con las cuales el rugby se expresa? ¿Quién habla en nombre del rugby? Bueno, esta no es la única, ¿no? Sí, hay probablemente muchos acá que han jugado, digo, tengan una opinión diferente, nosotros también, entonces son los dirigentes, es la UAR, la única entidad rectora del rugby argentino, son la dirigencia de los clubes, son los jugadores de qué clubes, hay muchos clubes muy diferentes, son los técnicos o los simpatizantes, la gente que va a la cancha, ¿no? Así que ahí hay, el desafío ahí es, bueno, a ver qué voces es que elegimos escuchar, ¿no? Para representar esa imagen del rugby. Es de los jugadores el rugby. Es de los jugadores. Sin ellos. Bueno, Bueno. tenemos que cerrar. Yo quiero agradecerles nuevamente la presencia de todos ustedes, agradecer a Guillermina, a Nabila por la coordinación, como siempre, a los autores por este fabuloso libro que refleja claramente cómo el deporte puede ser eh, encarado desde una perspectiva académica, ¿no? Esto creo que es un ejemplo más de eso, ¿no? Y por supuesto a Hugo Porta, la verdad, un verdadero honor tenerte con nosotros hoy. Muy agradecidos por tu presencia. Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias.